En las afueras de Tijuana, donde la ciudad se desvanece en polvo y silencio, existe un edificio que los locales evitan mencionar después del anochecer. El Sanatorio San Rafael, abandonado desde 1987, se alza como una cicatriz en el paisaje árido de Baja California. Sus muros de concreto agrietado parecen absorber la luz del sol, dejando siempre una sombra oscura que se extiende más allá de lo natural. Mariana Delgado nunca creyó en las historias de fantasmas. Como periodista de investigación para El Mexicano, había pasado 15 años desenmascarando fraudes y exponiendo la corrupción que carcomía su ciudad. A sus 42 años, con mechones grises que rehusaba teñir y una mirada que había visto demasiado, pensaba que nada podría sorprenderla ya. Pero cuando recibió aquella carta anónima en su buzón, algo cambió. El sobre amarillento contenía una sola fotografía: el Sanatorio San Rafael en su apogeo de 1952, con círculos rojos marcando ventanas específicas. Al reverso, con letra temblorosa, solo decía: «Los gritos nunca pararon. Mi hermana sigue allí. Ayúdala». La mañana del 15 de enero de 2026, Mariana se estacionó frente a las rejas oxidadas del sanatorio. El aire olía a creosota y a algo más, algo pútrido que no lograba identificar. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba Rodrigo Mendoza, su camarógrafo de confianza. Alto, de 25 años, con tatuajes que cubrían sus brazos morenos y una cámara que trataba como si fuera su propio hijo. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas investigaciones. «No me gusta esto, Mariana», dijo Rodrigo, ajustando la correa de su cámara mientras observaba el edificio. «Mi abuela solía contarme que aquí experimentaban con los pacientes psiquiátricos. Decía que el doctor a cargo era un monstruo». «Las abuelas siempre dicen eso de los lugares viejos», respondió Mariana, aunque su voz carecía de la convicción habitual. «Necesitamos evidencia, no folclore». Cruzaron la reja, que cedió con un chirrido metálico que resonó en el silencio matutino. El patio frontal estaba cubierto de maleza seca y basura acumulada por décadas, latas de cerveza oxidadas, jeringas, grafitis descoloridos que advertían «no entres y aquí mueren las almas». Las ventanas del edificio de 3 pisos parecían cuencas vacías observándolos. Algunas tenían los cristales rotos, otras estaban tapiadas con madera podrida. La puerta principal estaba abierta colgando de una sola bisagra. El interior olía a humedad, orina y algo dulzón que revolvía el estómago. Los rayos de sol que se filtraban por las ventanas rotas creaban columnas de luz en las que danzaban partículas de polvo. El vestíbulo estaba destrozado, el mostrador de recepción volcado, archivadores desparramados con expedientes amarillentos por el suelo, una silla de ruedas oxidada en una esquina. Mariana comenzó a recoger algunos expedientes. La mayoría eran ilegibles por el moho, pero encontró uno que llamó su atención. Estaba fechado en 1985, 2 años antes del cierre. El nombre del paciente: Teresa Salazar Gómez, 16 años. Diagnóstico: psicosis aguda con tendencias violentas. Tratamiento: terapia de electrochoque. Aislamiento prolongado. «Mira esto», murmuró mostrándole el papel a Rodrigo. Tenía 16 años. Solo una niña. «Hay docenas de estos», dijo Rodrigo, señalando los archivos esparcidos. «Todos menores. ¿Qué clase de lugar era este?» Avanzaron por el corredor principal. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos agrietados, muchos desprendidos, revelando el concreto húmedo debajo. Puertas de metal con ventanillas de observación se alineaban a ambos lados. Mariana empujó una. La habitación era pequeña, de no más de 2 metros por 2 metros, sin ventanas.
Las paredes tenían marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar con las uñas. En el suelo había una mancha oscura que podría haber sido sangre hace décadas. «Celdas de aislamiento», dijo Mariana, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los encerraban aquí por días, semanas tal vez. El sonido llegó entonces, un gemido bajo, prolongado, que parecía venir de las entrañas del edificio. Rodrigo dejó caer la cámara, sosteniéndola apenas por la correa. «¿Escuchaste eso?», susurró. «Probablemente el viento a través de las tuberías», respondió Mariana, pero su mano temblaba mientras anotaba en su libreta. Subieron al segundo piso por una escalera cubierta de escombros. Aquí el deterioro era peor. El techo tenía agujeros por donde se veían las vigas del tercer piso. Había más habitaciones, estas más grandes, con camas metálicas oxidadas todavía alineadas en filas. En una de ellas, Mariana encontró algo que la hizo detenerse en seco. Un oso de peluche sentado en una cama, cubierto de polvo, pero sorprendentemente intacto. Parecía haber sido colocado allí recientemente. «Nadie ha estado aquí en años», dijo Rodrigo. «Eso es imposible», pero era el tercer piso el que guardaba los secretos más oscuros. La puerta que conducía allí estaba encadenada, pero la cadena estaba rota, como si alguien la hubiera cortado recientemente. El tercer piso era diferente. Las habitaciones aquí tenían equipamiento médico, camillas con correas de cuero, máquinas antiguas con cables y electrodos, instrumentos quirúrgicos oxidados esparcidos por el suelo. En la habitación del fondo, Mariana encontró lo que estaba buscando. Un archivo completo, preservado en un archivador metálico que había resistido el paso del tiempo. Eran los registros del doctor Emiliano Castañeda, director del sanatorio de 1970 a 1987. Lo que leyó la hizo sentir náuseas. El doctor Castañeda había estado experimentando con técnicas de rehabilitación avanzadas en pacientes psiquiátricos menores de edad. Los expedientes detallaban sesiones de electrochoque sin anestesia, lobotomías en adolescentes, privación sensorial extrema. Había fotografías. Mariana tuvo que apartar la mirada de una que mostraba a una niña de no más de 14 años, atada a una camilla, con electrodos pegados a su cabeza, sus ojos abiertos en un grito silencioso. «Dios mío», susurró. «Esto es...» «Mariana», interrumpió Rodrigo, su voz quebrada. «Necesitas ver esto». La había llevado a una habitación al final del corredor. Era más grande que las otras, con ventanas que daban al patio trasero. Pero lo que capturó su atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de escritura, miles de palabras garabateadas con lo que parecía ser sangre seca, ceniza y tiza. Nombres, fechas, súplicas. «Teresa, 1985. Ayúdame, por favor». «Miguel, 1983. Quiero ir a casa». «Sofía, 1979. Mamá, ¿dónde estás?» «Mateo, 1981. Duele mucho, duele mucho, duele». Había docenas, quizás cientos de nombres. Un memorial improvisado dejado por pacientes que nunca salieron de allí. Mariana comenzó a fotografiar cada sección de la pared con su teléfono, documentando cada nombre, cada súplica desesperada. Fue entonces cuando escucharon los gritos. No era el viento, no eran tuberías, eran voces humanas, múltiples, gritando en agonía desde algún lugar debajo de ellos. El sonido resonaba en las paredes, haciéndolas vibrar. Rodrigo dejó caer la cámara completamente esta vez, cubriéndose los oídos. «Tenemos que irnos», gritó. Pero Mariana estaba paralizada, no de miedo sino de comprensión. Los gritos eran reales, de alguna manera, imposiblemente, eran reales, y venían del sótano. «No», dijo, su voz firme a pesar del terror que sentía. «Tenemos que bajar. Si hay alguien allí, nadie puede estar allí. Este lugar ha estado abandonado por 40 años». Exactamente.
Entonces, necesitamos saber qué es. Encontraron la entrada al sótano en el primer piso, oculta detrás de una puerta que habían pasado por alto. Las escaleras descendían a una oscuridad absoluta. Rodrigo encendió la linterna de su cámara y el haz de luz reveló escalones de concreto húmedos, cubiertos de moho negro. El olor era insoportable aquí. Putrefacción, químicos antiguos y algo más. Algo que olía a muerte. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que descendían. Mariana sentía su corazón latir en sus oídos, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente de voluntad. El sótano era un laberinto de corredores estrechos, con puertas de metal a ambos lados. Muchas tenían cerraduras por fuera y algunas todavía estaban cerradas. Mariana se acercó a una de las puertas cerradas. A través de la pequeña ventanilla reforzada con alambre, podía ver la oscuridad del interior. Tocó la puerta, y los gritos cesaron instantáneamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. «¿Hola?», llamó, su voz temblando. «¿Hay alguien ahí?». La respuesta llegó en un susurro que pareció venir de todas las direcciones a la vez. «Ayúdanos. Por favor. Nos dejaron aquí. Onde nunca nos sacaron». Rodrigo tiró del brazo de Mariana. No son reales, no pueden ser reales. Pero Mariana ya estaba forzando la cerradura oxidada. Después de varios intentos, la puerta cedió con un crujido. El interior estaba vacío, excepto por cadenas en las paredes y manchas oscuras en el suelo de concreto. Pero en la pared del fondo había algo escrito con la misma sustancia oscura que habían visto arriba. Teresa Salazar, 16 años, murió aquí 1987. Era el nombre del expediente que habían encontrado. El sanatorio cerró en 1987, dijo Mariana, las piezas comenzando a encajar. ¿Pero qué pasó con los pacientes? No hay registros de transferencias, de familias que vinieran a recogerlos. Pasaron las siguientes 2 horas documentando cada celda en el sótano. 18 en total. 18 puertas cerradas, y en cada una nombres escritos en las paredes. Los gritos habían cesado, reemplazados por susurros que parecían seguirlos por los corredores oscuros. Historias fragmentadas de niños y adolescentes encerrados, olvidados, abandonados, cuando el sanatorio fue clausurado repentinamente por el gobierno federal. En la última celda encontraron algo que confirmó sus peores sospechas. Restos óseos, pequeños, claramente de alguien joven. Estaban parcialmente cubiertos por escombros, como si alguien hubiera intentado ocultarlos hace décadas. Junto a los huesos había un diario, sus páginas amarillentas pero sorprendentemente legibles. Mariana lo abrió con manos temblorosas. La primera entrada estaba fechada el 3 de marzo de 1987. Me llamo Teresa Salazar. Tengo 16 años. Mis padres me trajeron aquí porque escucho voces. El doctor Castañeda dice que me va a curar. Pero tengo miedo. Los otros niños gritan por las noches. Dicen que nadie sale de aquí. Las entradas continuaban, volviéndose más desesperadas, más desarticuladas. Teresa describía los tratamientos, sesiones de electrochoque que la dejaban sin memoria por días, inyecciones que la hacían alucinar, períodos de aislamiento en celdas sin luz. Hablaba de otros pacientes, Miguel, que no dejaba de llorar, Sofía, que se golpeaba la cabeza contra las paredes, Mateo, que había dejado de hablar por completo. La última entrada, con letra apenas legible, decía 25 de agosto de 1987. Todos se fueron. Los doctores, las enfermeras, todos. Nos dejaron aquí. Estamos encerrados. Hemos gritado por días, pero nadie viene. El agua se acabó. Miguel ya no se mueve. Tengo tanto miedo. Si alguien encuentra esto, por favor, dile a mi mamá que traté de volver a casa, por favor. No quiero morir aquí. No quiero. La entrada terminaba abruptamente.
la tinta manchada como si hubiera derramado agua sobre ella. Mariana cerró el diario, lágrimas corriendo por sus mejillas. No de miedo, sino de rabia. Estos niños no eran fantasmas buscando venganza, eran víctimas, abandonadas y olvidadas, sus voces silenciadas por décadas de indiferencia. «Tenemos que sacar esto a la luz», dijo, guardando el diario cuidadosamente en su mochila. «Cada expediente, cada nombre, cada historia. El mundo necesita saber lo que pasó aquí». Cuando finalmente salieron del sanatorio, eran casi las 6 de la tarde. El sol se estaba poniendo sobre Tijuana, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pero Mariana apenas lo notaba. Su mente ya estaba trabajando, planificando el artículo, la investigación completa que expondría no solo lo que había sucedido en el Sanatorio San Rafael, sino el sistema corrupto que había permitido que sucediera. Durante las siguientes 3 semanas, Mariana se sumergió en la investigación. Rastreó expedientes gubernamentales, entrevistó a exempleados del sanatorio que aún vivían, habló con familias que nunca supieron qué había pasado con sus hijos e hijas. La historia que emergió era peor de lo que había imaginado. El doctor Emiliano Castañeda había llegado al Sanatorio San Rafael en 1970, respaldado por una reputación fabricada y conexiones políticas que le permitieron operar sin supervisión. Durante 17 años, transformó el sanatorio en un campo de experimentación personal, utilizando a menores de edad, indigentes o de familias pobres que no podían defenderse. Las donaciones del gobierno federal y de farmacéuticas internacionales financiaban sus investigaciones. En 1987, cuando una inspección federal finalmente se ordenó después de múltiples denuncias anónimas, Castañeda fue advertido con antelación por sus contactos corruptos. Huyó del país con sus registros más comprometedores, dejando el sanatorio en caos. Los empleados que quedaban simplemente cerraron las puertas y se fueron, sin verificar que todos los pacientes hubieran sido evacuados. Los registros oficiales afirmaban que todos los pacientes habían sido transferidos a otras instituciones. Pero Mariana había encontrado la verdad. 18 menores encerrados en el sótano como castigo o en aislamiento terapéutico fueron dejados atrás. Mariana localizó a una exempleada, Rosa Méndez, que ahora tenía 73 años y vivía en un asilo en Ensenada. Al principio Rosa se negó a hablar, pero cuando Mariana le mostró las fotografías del sótano, de los nombres en las paredes, la anciana comenzó a llorar. «Sabíamos que había pacientes en el sótano», confesó Rosa, su voz quebrada por la edad y la culpa. «Pero el doctor Castañeda dijo que alguien vendría por ellos. Nos dio dinero, a todos nosotros, y nos dijo que nos fuéramos y olvidáramos todo. Yo necesitaba el dinero, mis hijos. Dios me perdone, pero tenía miedo». El doctor Castañeda era un hombre poderoso. Decía que si hablábamos, nadie nos creería, que nos acusarían a nosotros. «¿Cuántos sabían?», preguntó Mariana. «Todos», susurró Rosa. «Todos lo sabíamos». La entrevista fue grabada, documentada. Rosa accedió a testificar, sabiendo que probablemente enfrentaría cargos criminales. Pero a sus 73 años, con su conciencia carcomida por décadas de culpa, prefería la verdad. El artículo de Mariana se publicó el 10 de febrero de 2026 en la portada de El Mexicano. La masacre olvidada del Sanatorio San Rafael. Cómo 18 niños fueron abandonados para morir. La respuesta fue inmediata y explosiva. Las redes sociales explotaron con indignación. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales nunca supieron qué había pasado con sus hijos, salieron a exigir justicia. La familia Salazar fue una de ellas. Carmen Salazar, de 68 años, había pasado 39 años buscando a su hija Teresa. Cuando Mariana le mostró el diario, Carmen colapsó.
aferrándose al cuaderno como si fuera su hija misma. «Nunca dejé de buscarla», sollozó Carmen. «Me dijeron que había escapado, que probablemente estaba en otro estado. Gasté todos mis ahorros contratando investigadores privados. Nunca pensé». «Lo siento mucho», dijo Mariana, abrazando a la mujer. «Pero ahora el mundo sabrá su nombre. Teresa no será olvidada». La presión pública forzó a las autoridades a actuar. Se abrió una investigación criminal. El Sanatorio San Rafael fue acordonado como escena del crimen. Equipos forenses llegaron para excavar el sótano, recuperando los restos de los 18 menores que habían muerto allí. Cada uno fue identificado a través de registros dentales y ADN, y finalmente devueltos a sus familias para un entierro apropiado. El doctor Emiliano Castañeda fue localizado en Argentina, donde había estado viviendo bajo un nombre falso. A sus 85 años, fue extraditado a México para enfrentar cargos de asesinato, tortura y crímenes contra la humanidad. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático nacional, exponiendo no solo sus crímenes, sino la red de corrupción que los había permitido. Durante el juicio, que duró 4 meses, testimonios de sobrevivientes de otros sanatorios dirigidos por Castañeda revelaron que el patrón de abuso se extendía décadas atrás y afectaba a cientos de víctimas. Muchos de estos sobrevivientes, ahora adultos, habían vivido con el trauma en silencio, convencidos de que nadie les creería. Pablo Ortiz, de 47 años, testificó que había estado en el sanatorio en 1982, cuando tenía 3 años. Fue liberado antes del cierre, pero las cicatrices emocionales y físicas de los tratamientos de Castañeda lo habían perseguido toda su vida. «Me destruyó», dijo Pablo en el estrado, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Me robó mi infancia, mi capacidad de confiar en la gente, mi salud mental. Pero los que murieron allí, como Teresa, como Miguel, como todos esos niños, ellos nunca tuvieron la oportunidad que yo tuve de sobrevivir y contar su historia. Por ellos, necesito que este hombre pague». Castañeda mostró poco remordimiento. En su declaración final, insistió en que sus métodos eran científicamente válidos para la época y que las muertes habían sido lamentables, pero inevitables en el curso de la investigación médica avanzada. La sala del tribunal estalló en gritos de indignación. El juez tuvo que llamar al orden repetidamente. El 15 de junio de 2026, Emiliano Castañeda fue declarado culpable de todos los cargos. Recibió 18 sentencias de cadena perpetua consecutivas, una por cada niño que había muerto en ese sótano. A su edad, era seguro que moriría en prisión, pero el caso no terminó allí. La investigación expuso un sistema de sanatorios psiquiátricos mal regulados en todo México, muchos de los cuales operaban con estándares similares al de San Rafael. Se implementaron reformas legislativas. Se estableció una comisión de verdad para investigar abusos históricos en instituciones psiquiátricas. Y se creó un memorial en el sitio del Sanatorio San Rafael. El edificio fue demolido finalmente en agosto de 2026. En su lugar se construyó un parque conmemorativo llamado Jardín de las Voces Recordadas. En el centro del parque, una estructura de piedra lista los nombres de los 18 niños que murieron allí. Junto con las palabras, sus gritos no fueron en vano, nunca más. Mariana asistió a la inauguración del memorial el 25 de agosto de 2026, exactamente 39 años después de la última entrada en el diario de Teresa. Las familias estaban allí. Carmen Salazar, con el diario de su hija enmarcado. La madre de Miguel, sosteniendo una fotografía de su hijo sonriendo. Los hermanos de Sofía, ahora adultos, plantando un árbol en su memoria.
Gracias, le dijo Carmen a Mariana, tomando sus manos. Gracias por no olvidarla, por hacer que el mundo escuchara. «¡Ella se lo merecía!», respondió Mariana. «Todos se lo merecían». Mientras el sol se ponía sobre Tijuana, las familias encendieron 18 velas, una por cada vida perdida. El viento las hacía parpadear, pero no las apagaba. En el silencio respetuoso del momento, Mariana pensó que podía escuchar algo en la brisa. No gritos esta vez, sino algo más suave, algo que sonaba a paz. Los gritos habían callado finalmente, no porque fueran olvidados, sino porque finalmente habían sido escuchados. Rodrigo, que había documentado todo el proceso desde aquella primera visita al sanatorio, se acercó a Mariana. «¿Sabes? Al principio pensé que estabas loca por querer investigar esto, pero cambiaste todo. Esas familias finalmente tienen cierre. Esos niños finalmente tienen justicia». «No fui solo yo», dijo Mariana. «Fueron ellos, sus voces, preservadas en esas paredes, en ese diario. Yo solo las amplifiqué». En los meses siguientes, el trabajo de Mariana recibió múltiples premios de periodismo, pero el reconocimiento que más valoró fue una carta de Lucía Salazar, la hermana menor de Teresa, que nunca llegó a conocer a su hermana mayor. Lucía había nacido 3 años después de que Teresa fuera internada. La carta decía: «Mariana, crecí escuchando a mi madre llorar por mi hermana, una hermana que nunca conocí, pero cuya ausencia definió nuestra familia. Gracias a ti, finalmente sé qué le pasó. Finalmente puedo visitar su tumba. Finalmente puedo contarle a mis propios hijos sobre la tía que nunca conocieron, pero cuya historia debe ser recordada. Has devuelto a Teresa a nuestra familia. Nunca podré agradecerte lo suficiente». Mariana guardó esa carta en su escritorio, donde podía verla cada día. Le recordaba por qué hacía este trabajo, por qué importaba contar estas historias, sin importar cuán dolorosas fueran. El Sanatorio San Rafael ya no existe como un edificio físico, pero su legado perdura en las reformas que inspiró, en las vidas que salvó al exponer un sistema quebrado y en la memoria de 18 niños cuyas voces finalmente fueron escuchadas. A veces, cuando Mariana pasaba por el jardín de las voces recordadas en su camino a casa, se detenía un momento. Se sentaba en uno de los bancos, mirando los nombres grabados en piedra, y pensaba en todos los Teresa, Miguel, Sofía y Mateo del mundo cuyas historias aún esperaban ser contadas, y se prometía a sí misma que nunca dejaría de escuchar, porque en el silencio, en los espacios entre las palabras oficiales y las versiones sanitizadas de la historia, es donde viven las verdades más importantes, y alguien tiene que estar dispuesto a entrar en esa oscuridad, a enfrentar esos horrores, para traer esas verdades a la luz. Los gritos del Sanatorio San Rafael habían callado, pero su eco resonaría para siempre. Un recordatorio de lo que sucede cuando miramos hacia otro lado, cuando valoramos la comodidad sobre la verdad, cuando olvidamos que detrás de cada estadística, cada expediente archivado, cada edificio abandonado, hay vidas humanas reales con historias que merecen ser contadas. Teresa Salazar tenía 16 años cuando murió sola en la oscuridad. Pero gracias a su diario, a su voz preservada en páginas amarillentas, no murió en vano. Su historia cambió leyes, salvó vidas y aseguró que ningún otro niño en México enfrentara el mismo destino. Y mientras su nombre permanezca grabado en esa piedra, mientras el jardín de las voces recordadas exista, mientras personas como Mariana Delgado sigan dispuestas a escuchar esos gritos que otros prefieren ignorar, Teresa y los 17 niños que murieron junto a ella nunca serán olvidados. Sus gritos finalmente habían callado, pero su historia continuaría resonando para siempre.